capítulo 12 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Nos centramos en la fiesta de la Pascua y, como estuvimos hablando, nos centramos en Jesús como Cordero. Vamos a contemplarle a Él como Cordero y cuáles son las cualidades, las perfecciones y las virtudes que la Biblia resalta de Él en calidad de Cordero. Ya estuvimos hablando de el Cordero inmolado, del Cordero familiar, del Cordero social, el que gobierna nuestros hogares, el que nos une con los demás. Y ahora vamos a partir desde aquí, versículo 13. Dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. De los 4 puntos que hoy vamos a hablar, este es el primero, y es el del Cordero protector. Ese mismo Cordero que gobierna en la casa, que te une con los demás. En el versículo 13 aparece como el Cordero que protege. Dice el Señor que el ángel de la muerte va a pasar y va a ir deteniéndose en cada casa egipcia, pero el Señor dice: de ese Cordero que está en la mesa, de ese Cordero que está en la casa, presidiendo, digamos, la Pascua, toma la sangre y mancha los dinteles de la puerta con esa sangre. Y la casa que esté manchada con la sangre en el dintel de su puerta, dice: pasaré de largo, y en esa casa donde esté la sangre de ese Cordero no habrá plaga de mortandad. Porque tengo que proclamar con gozo y alegría en esta preciosa tarde que el Cordero de Dios protege nuestros hogares. ¡Aleluya! Él es un Cordero protector. Su sangre limpia, purifica, acerca a Dios, y también ejerce una labor de cobertura que el mal reconoce. De modo que donde esté el Cordero y su sangre, podemos decir que esa casa está protegida. Y alguien preguntará: ¿de qué nos protege? Si también nos alcanzan los problemas, las enfermedades, la pérdida en ocasiones, el dolor, la crisis, los malos momentos. ¿De qué nos protege la sangre si mi casa está protegida? Y la respuesta es la siguiente. Quédate con la palabra clave de este ejemplo que puso el Señor para enseñarnos. Dice: al que oye mi palabra pero no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Al que oye mi palabra y la pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Cavó, ahondó, encontró un cimiento firme, edificó sobre la roca. ¿Y qué ocurre con estas dos casas? ¿Cuál es la diferencia? Pues la Biblia dice que sobre las dos vinieron ríos, vinieron lluvias y soplaron vientos. Sobre la casa de la arena y sobre la casa de la roca. Sobre la casa que desobedece y sobre la casa que obedece. Sobre una y sobre otra vienen los vientos, vienen las lluvias y vienen los ríos. La diferencia está en el resultado después de la tormenta, cuando la tormenta ya ha pasado. De la casa de la arena dice: cayó y fue grande su ruina. Quédate con esta palabra. Fue grande su ruina. Es decir, después de pasar la tormenta, los vientos, los ríos, no quedaban paredes, no quedaban techos, no quedaban puertas, no quedaban cimientos, no queda esperanza, no quedan ganas de vivir, no queda ilusión, no queda alegría. Cuando la tormenta pasa por una casa que no tiene a Cristo, se lleva todo por delante, absolutamente todo. Pero la casa que tiene al Cordero gobernando en su casa, aleluya, dice la Biblia que después de la tormenta la casa no cayó,
Aleluya, la pared sería en su sitio, el techo sería en su sitio, las puertas serían en su sitio, las habitaciones serían en su sitio. Sigue habiendo esperanza, sigue habiendo ganas de vivir, sigue habiendo gozo, sigue habiendo fe y alegría, sigue habiendo unidad. ¿Por qué? En definitiva, porque la sangre del Cordero no te libra de la aflicción, pero sí te libra de la ruina. Aleluya. Es que cuando la sangre de Jesús está sobre un hogar, cuando el Cordero de Dios gobierna una casa, nos puede alcanzar la aflicción. Claro que sí. El Maestro dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no nos alcanza la ruina, no nos alcanza la destrucción. Por eso Pablo dice: derribados, pero no destruidos. Aleluya. La ruina y la destrucción es para los que no tienen a Cristo. Para los que tienen a Cristo puede haber aflicción, pero después de la aflicción hay bendición, hay propósitos divinos, hay crecimiento. Porque Él es el Cordero Protector que libra nuestra casa de la ruina. Yo lo creo de todo corazón. Déjame hablar por fe y decirte que la ruina no alcanzará tu casa. Diga el diablo lo que diga, diga el mundo lo que diga, diga el enemigo lo que diga, digan los temores lo que digan, la ruina no alcanza tu casa cuando el Cordero de Dios la gobierna. Porque Él es el Cordero Protector. Aleluya. Otro que le contempló como Cordero, le vio en el río Jordán, y cuando lo vio con la luz del Espíritu tuvo que decir: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya. Cuánta gloria tiene esta declaración. ¿Saben que hay una historia, hay una vieja historia en la iglesia, que hace unos cuantos cientos de años un predicador de la antigüedad iba a predicar en un lugar, un predicador muy reconocido, y antes de predicar en aquel lugar estuvo mirando, y para probar la acústica del lugar empezó a dar unas voces, como nosotros cuando hacemos sí, probando, 1, 2. Bueno, pues llegó allí, y como en ese tiempo no había megafonías, hace unos cuantos siglos, pues probaban la acústica del lugar, la altura del techo, y para probar el sonido dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Para notar, para cogerle más o menos el tacto al sonido del local. ¿Y qué fuerza de voz tenía que hacer? Y volvió a decir: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Han pasado las horas y ha llegado el culto. Han hecho el culto y han terminado. Y viene un alma con la cara como pálida, como tembloroso, con un fuerte impacto visible en el gesto de su cara. Y le dice: hoy no he tenido por más que rendir mi vida a Cristo. Y le dice: pero no ha sido en el mensaje de la tarde, ha sido cuando probabas sonido a primera hora de la tarde. Cuando he escuchado decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esas palabras se han clavado en mi corazón, y algo dentro de mí me ha dado testimonio de que necesito a ese Cordero que limpia el pecado. Oh, santo es el nombre del Señor. Cuánto poder tiene, aleluya, el presentar a Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo sé que esto que voy a decir ahora lo hemos dicho y predicado muchas veces, pero déjame que te lo recuerde otra vez. No dice Juan el Bautista que cubre el pecado del mundo, no dice que tapa el pecado del mundo, dice que quita el pecado del mundo, porque la solución que provee Jesús como Cordero no es cubrir ni tapar el pecado, sino remediarlo de verdad y limpiarlo. Aleluya. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios no quiere pecados encubiertos, Dios quiere que los pecados sean perdonados. Un pecado lo puedo esconder de la familia, lo puedo esconder de la policía, lo puedo esconder de los pastores, de la iglesia, pero la Biblia dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, sino que todas las cosas están abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Cordero de Dios no cubre pecados, el Cordero de Dios limpia los pecados.
De hecho, acompáñame a esta analogía. Hace unos cuantos años, la comunidad científica se dio cuenta que la mordedura de serpiente estaba trayendo miles y miles de muertes al año y había que ponerse en acción y usar sus conocimientos para encontrar un remedio. Entonces, para ello, dijeron, para crear una vacuna necesitamos encontrar sangre inmune. Lo difícil era encontrar un ADN, una sangre que fuese inmune a la picadura de serpiente, porque mordía hombres y los mataba, mordía animales y los mataba, todo lo que mordía lo mataba. Las serpientes más venenosas, las poderosas. Entonces, buscando sangre inmune, empezaron a buscar. En el mundo humano no lo había, en el mundo animal de las grandes bestias no lo había, pero empezaron a ir a animales más pequeños. Y entre los animales pequeños y aparentemente indefensos, empezaron a encontrar unos pocos que en su sangre tenían inmunidad. Hasta que llegaron a la granja y uno de esos pocos privilegiados con sangre inmune a la serpiente, ¿saben qué animal era? El cordero y la oveja. De modo que ahora que lo han encontrado, dicen, ahora necesitamos transferir esa inmunidad del cordero a la sangre humana. Difícil tarea. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, necesitamos una cosa. Primero, que las defensas del cordero se levanten, se fortalezcan, y para ello hay que hacer que la serpiente muerda al cordero. Para extraer lo que llamaron después suero antiofídico, había que hacer que la serpiente mordiese al cordero. Y al recibir el mordisco, la sangre del cordero percibía el veneno y triplicaba sus defensas. Y ahora, con la sangre del cordero recién reaccionada y fortalecida en defensas, hacían una extracción del plasma de la sangre de ese cordero, la ponían en los hombres y efectivamente el experimento dio resultado. A toda persona a la que ponían e inyectaban la sangre del cordero, tomaba inmunidad contra la picadura de serpiente. Una vez que habían sido mordidos, después de haber sido mordidos, tomaban esa sangre y servía como antídoto para el que ya había sido mordido, para que fuese curado. Acompáñame un poquito, por favor. Ya lo habéis entendido, sé que es una analogía que no hay que aplicar, pero déjame que la aplique un momento. Había una serpiente que trajo muchas muertes, aparece en Génesis capítulo 3. No trajo 1000, ni 2000, ni 3000 muertes cada año, tenía un 100% de letalidad. Romanos capítulo 5 dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Reyes y plebeyos, ricos y mendigos, sabios y necios, todos vivíamos y vivían bajo la letalidad de la picadura de serpiente. Pero ¿saben? La buena noticia es que el científico del cielo se puso en acción. Entonces puso la solución en un pesebre. ¿Por qué? Porque en ese pesebre nació un cordero. A él sea la gloria. Que aunque el cordero parece indefenso, no tiene cuernos, no tiene colmillos, no tiene garras, parece indefenso, pero en su sangre hay una fortaleza y una inmunidad contra la sangre del cordero. En Belén nació ese cordero que no devolvía los ataques, que no se ponía a la defensiva, que no empuñaba armas. Podía parecer inofensivo, pero es que tenía inmunidad en su bendita sangre ante las mordeduras de la serpiente antigua. Le quiso morder en su infancia y no pudo. Le quiso morder en su juventud y no pudo. Le tentó en todo de 1000 maneras, pero no pudo mancharle. La inmunidad estaba sobre él, claro, pero después había que aplicar la inmunidad a nosotros. ¿Y cómo se hizo?
Otra vez se cumplió la analogía, y es que en la cruz del Calvario se le permitió a la serpiente morder al cordero en el calcañar. Génesis capítulo 3 dice: ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el tobillo. Entonces en el Calvario el cordero se levantó la túnica y dijo: ahora serpiente, muerde. Y cuando llegó con toda su rabia y mordió con esos latigazos, con esos clavos, con la ira de los romanos, con la ira de los fariseos, con la ira de los sacerdotes, era el mordisco en el calcañar que intentaba hacerle daño. Pero mala noticia, al recibir el bocado de la serpiente en el calcañar, en vez de contaminarlo a él, lo que hizo fue que de esa cruz extrajo el antídoto. Y ahora todo el que sea mordido por la serpiente de Satanás y del pecado, ahora puede llegar a un lugar donde hay una solución. ¡Oh, santo Dios para siempre! A Moisés se le estaba muriendo el pueblo porque hubo una plaga de serpientes por el pecado. Y dice la Biblia que le llegaban noticias de muerte. Una muerte en una casa, otra muerte en otra casa, otra muerte en otra casa. Moisés, ¿qué hacemos? Moisés no sabe qué hacer. Y de tantas muertes por mordeduras de serpiente, se vuelve a Dios y le dice: Señor, dame una solución. Y le dice Dios: tranquilo, haz una serpiente de bronce, ponla en un asta de madera, levántala, y todo el que fuere mordido por la serpiente, que mire a esa serpiente de bronce, y todo el que mire ese asta de madera será sano en ese mismo instante. Y dice el Señor a Nicodemo: Nicodemo, déjame que te cuente algo sobre este pasaje. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí estaba la humanidad mordida por la picadura del pecado de la serpiente antigua, pero al igual que la serpiente de bronce en el desierto, Cristo fue levantado en la cruz, y todo aquel que mira la cruz queda limpio de la herida del pecado, queda sano de la herida del pecado. Porque Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y todo el que mire al Calvario quedará completamente sano. Porque Él es el Cordero que quita el pecado, ¿sí o no? Él es el Cordero que quita el pecado, ¿sí o no? Y hoy quiero dar una palabra de esperanza. Si hubiere alguien aquí que ha notado en su vida el dolor de la picadura de la serpiente, si hay alguien aquí que está sufriendo la infección de la picadura de la serpiente, créanme que no se puede vivir con el mordisco de la serpiente. No se puede vivir con la infección del pecado internamente. Dice el salmista David: mientras callé se envejecieron mis huesos, gemía todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No se puede vivir con infecciones espirituales internas y vivir como si no pasara nada y no buscar una solución. Donde entra el pecado quita la paz, donde entra el pecado quita el sueño, quita el sosiego. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, no se siente a gusto en ningún sitio, no reposa su corazón en ningún sitio. A la hora de dormir no duerme bien, a la hora de comer no lo disfruta, a la hora de pensar en la muerte se llena de miedo, a la hora de pensar en la venida de Cristo se llena de temor. ¿Por qué? Porque donde entra el pecado no puede haber paz. La Biblia dice que no hay paz para los impíos, pero traigo una palabra de esperanza. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, todavía hay un asta de madera que tiene remedio y se llama la cruz del Calvario. Todavía hay un antídoto que sirve. El antídoto lo dice el apóstol Pedro y dice: fuisteis rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha ni contaminación. La sangre del cordero es el remedio eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Él es el Cordero protector. Número 2, es el Cordero que limpia. Número 3, ¿me deja que te lo comparta? Dice: y lo comeréis así, verso 11, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Yo pregunto, ¿cómo es posible, hermanos, que esté hablando de comer un cordero
y diga de comerlo con prisa, con el bastón en la mano, con el calzado preparado. Si está hablando de un pincho, lo entiendo. Damos un pincho rápido y nos vamos. Pero ¿cómo es posible comerse un cordero rápido? Pues dice el Señor, sí, rápido. Ay, Señor, no dejas sentarse a gusto a degustarlo. Y que el cordero más bueno, y mira qué buena la paletilla, y mira qué buena la pierna, y con una buena copa de vino. Y dice el Señor, no. El calzado atado, el vestido ceñido, y el bordón en la mano, y deprisa. ¿Por qué, Señor? Pues muy sencillo. Porque precisamente la noche de la Pascua es la última cena en Egipto. Y ese cordero en tu mesa está diciendo que ya te vas. Ese cordero en tu mesa está diciendo, esta cena es la última. Esta fiesta dice que dejas Egipto porque te vas a la tierra prometida. Está diciendo entonces, no te sientes tan acomodado como que ese cordero de esa mesa fuese una cena para toda la vida, ni para un día, ni para dos, ni para tres, que no. No te acomodes tanto como si nunca te fueses a ir de Egipto. No le cojas tanto el gusto a cenar en Egipto que no te quieras ir, no. Cena en Egipto, pero no te arraigues a él. Acuérdate que aquí te espera la tierra prometida y estás cenando calzado, vestido y con el bastón, es decir, listo para salir en cualquier momento. Y tengo que decir en esta preciosa tarde, Iglesia de Vergel de Vida, disfrutemos del Cordero, disfrutemos de la Pascua, disfrutemos de cada culto, disfruta de tu familia, disfruta la paz de Dios en tu casa, disfruta esta gloriosa Pascua, pero entiende que no te puedes acomodar aquí como si fueses a estar aquí para siempre, que no. Mentalízate que aquí no tenemos morada permanente. El Cordero en nuestra casa precisamente está diciendo que en cualquier momento dejamos Egipto, la trompeta suena y nos vamos a la tierra prometida. Listo para salir en cualquier momento. Listo para salir en cualquier momento. Listo, preparado. Israel, prepárate, que en cualquier momento hay que levantar la campaña y salir a la tierra prometida. Listo para salir en cualquier momento. Ay, qué alegría, Padre. ¿Cuánta paz tienen los que están listos para salir de esta tierra en cualquier momento? Santo es su nombre. Últimamente, que estoy montando mucho en avión, cada 2 por 3 en avión, antes de cada despegue, digo, Señor, en tus manos con paz y alegría. Si guardas este viaje y este vuelo, volveré a casa y veré a mi familia. Y si en tu soberanía no lo guardas, te veré a ti. Porque hay que estar listos para salir en cualquier momento. Listos para salir en cualquier momento. Que cuando él dijo ciertamente vengo en breve, estaba hablando en serio, hermano, lo estaba diciendo de verdad, lo estaba diciendo en serio. Este es el último tiempo. Ya de aquí salimos a la eternidad. Por eso, ahí aparece en el verso 13 como el Cordero que regresa. Ya lo hemos visto como el Cordero inmolado, lo hemos visto como el Cordero familiar, lo hemos visto como el Cordero social, lo hemos visto como el Cordero protector, lo hemos visto como el Cordero que quita el pecado y en cualquier momento le veremos como el Cordero que regresa por su iglesia, como el Cordero que vuelve entre las nubes. Pero es que cuando venga como el Cordero que regresa, aparecerá. Y acompáñame en este último punto, como el Cordero victorioso. Aleluya. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser celebrado en medio de su iglesia. Él es el Cordero victorioso. Dice Apocalipsis 17:14, el anticristo, acompañado de 10 naciones y de ejércitos multitudinarios, pelearán contra el Cordero, y dice, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¡Oh, Santo! Él es el vencedor, el Cordero vencedor, el que fue aparentemente inofensivo en la cruz, volverá. Y dice la Biblia
que los capitanes, los reyes, los ricos, los poderosos de esta tierra dirán a los montes: ¡caed encima nuestra, por favor! ¿Qué pasa? ¿Cuál es ese pánico para pedirle a un monte que se eche encima tuya? Y dicen: porque ha llegado el día de la ira del Cordero. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Porque Él es el Cordero manso, el que enmudeció y no abrió su boca, pero también es el Cordero que juzgará a las naciones y las regirá con vara de hierro. Sí, Él es amor, humildad y ternura, pero también es señorío, gobierno, poder y autoridad. Y tengo que decir con gozo en mi corazón que este mundo que le blasfema, este mundo que no le recibe, este mundo que le odia y no soporta su nombre, le verá regresar como el Cordero victorioso. Él es el Cordero victorioso, el que vencerá a todos sus enemigos. Pero si Él es el Cordero victorioso, tú eres victorioso en Él. Santo. Y con esto termino. Dice Apocalipsis 12: ahora ha venido el reino y la salvación de nuestro Dios. ¿Por qué? Dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí estaba Satanás formulando acusaciones día y noche, buscando un defecto, buscándote un tropiezo, buscándote una falta siempre para decirte: lo ves como no vales para esto, lo ves como Dios no terminará su obra contigo, lo ves como esto es para los demás pero no para ti, lo ves como Dios no te puede bendecir, lo ves como Dios no te puede usar, lo ves como nunca vas a llegar al final de la meta, que no, intentando recordarte tus caídas, tus tropiezos, tus defectos, tus errores. Incansable acusador, dice: los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, pero dice la Escritura, te lo cito ya en lo que sientan, dice: pero ellos le han vencido mediante la sangre del Cordero. Ellos le han vencido mediante la sangre del Cordero. Hay un poder que Satanás y la oscuridad reconoce, es el poder de la sangre del Cordero. Él es el Cordero victorioso. Y termino proclamando que la iglesia está cubierta con la sangre del Cordero. Nuestras almas están cubiertas con la sangre del Cordero. Y como cantan en el cielo: al Cordero que fue inmolado sea